Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro programa de La Rueda y hoy vamos a conversar y tratar de comentar, informar y explicar para la audiencia. Sabemos que esta es una radio online, concienciatopnew.com, que llega a todos los lugares en donde hay internet, entre ellos algunos países de América Latina, que tenemos compañeros en la radio, en España también. Así que bueno, vamos a tratar de ser claros, de explicar, de argumentar, de aportar fuentes, y en esto le vamos a pedir auxilio a los historiadores. Acá lo tenemos al profesor Walter Sánchez, profesor de historia recibido en la Universidad de Buenos Aires. Y también tenemos a Nicolás Morel, docente de escuelas secundarias y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nos aportó un audio que luego lo voy a pasar Emilio Crisi, que ya estuvo en nuestro programa, que es militante de la Federación Anarquista de Rosario, delegado gremial de ATE en la Municipalidad de Rosario y miembro de la Comisión Directiva de ATE Rosario y la CTA Autónoma. Él, por problemas laborales, no pudo estar, pero nos dejó su audio. Bueno, el 24 de marzo del 76, perdón, se dio un golpe sangriento en la República Argentina, un golpe de Estado. Este, eh, el mismo día, 24 de marzo de este año, se realizó una marcha multitudinaria de Congreso hasta la Plaza de Mayo. Bueno, yo les puedo contar lo que observé muy tempranito, ya a las 2:30, si bien la marcha estaba convocada para las 16:30, la plaza estaba llena. Y luego con otra amiga fuimos caminando y observando toda la Avenida de Mayo, absolutamente desbordado de gente. No llegamos a ver ni los partidos políticos entrando a la plaza, porque toda la primera oleada eran instituciones educativas, centros de estudiantes, las madres, las abuelas, los nietos, con esa bandera tan impactante que se pudo ver desde los drones, en la cual están todas las caras de los desaparecidos y que es llevada, digamos, en andas para ingresar a la Plaza de Mayo. Bueno, fue una movilización multitudinaria, eh, eh, muy importante, porque recordamos los acontecimientos que sucedieron, no olvidamos lo que pasó en nuestro país, no olvidamos a los desaparecidos, a la gente que luchó, y creo que la Argentina es uno de los pocos países que en materia de derechos humanos tiene una tradición que en otros lados no la hay. Han pasado represiones en muchos otros países y han quedado ahí. Acá hay gente presa, hay gente que murió en la cárcel. El 25 de marzo, el turco Julián, feroz torturador, murió preso. ¿Mm? Este, y yo le decía a Luisa, yo hablo mucho con la gente en la calle. Antes hablaba donde trabajaba, en las instituciones educativas. Ahora hablo en el colectivo, en el remis, en todos lados. Y cuando vuelvo me llamó muchísimo la atención, porque el remisero me dice, ¿de dónde viene, señora? Le digo, mira, vengo de la plaza tal y tal. Me encuentro con un señor muy humilde, trabajador. ¿Qué dice? Me dice, me da la otra versión de la historia, ¿no? Y me dice, pero las madres son todas multimillonarias. Me dice, los desaparecidos están en Europa. Los estudiantes en esa época eran todos tirabombas. Yo me quedé un poquito asombrada, digamos, asombrada y no asombrada, porque bueno, a ver, si desde el poder se esgrimen
determinados discursos y le están lavando la cabeza a la gente hace año y medio con esos discursos, no se hace porque es gratuito, se hace porque del otro lado hay gente que los replica, que no los cuestiona, que no tiene información, sí, que repite lo que dicen los gobiernos y los medios hegemónicos, sin pruebas, sin fuentes, ¿no? Entonces me parecía importante en este programa eh, poder desglosar, analizar y responder el discurso de Laje. Agustín Laje, que ya hemos hablado de él en otros programas, largó un video con una versión de la historia, o cuento de terror, digamos, porque la historia se sostiene en fuentes, y si no hay fuentes no es historia. Si no hay fuentes no es historia. Ahora le dicen relato, yo diría que es un cuento de terror. ¿No? O sea, la única historia que existe, aunque haya diferentes versiones, porque sabemos, Walter nos va a explicar que hay diferentes versiones de la historia, es la que se sostiene en fuentes. Es decir, acá hay tal informante oral, acá hay tal diario de la época, acá hay tal registro, ¿m? Acá hay tal testimonio. Bueno, tuvimos otra, ahora voy a hacer un breve resumen después de haber escuchado más de una vez el discurso que está promocionando el gobierno, que tiene un nombre aparte, se llama La libertad de conocer nuestra historia completa, ¿no? Hubo otro acontecimiento que tiene que ver con el anterior y que es una estatua, una escultura en realidad, porque es artística, de Osvaldo Bayer en la provincia de Santa Cruz. Fue derribada por Vialidad Nacional. Es una estatua que estaba a la entrada de Río Gallegos. Para la audiencia, recordamos que Osvaldo Bayer investigó los hechos acontecidos en la Patagonia en 1921, en Santa Cruz específicamente, escribió un libro que se llama Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que luego fue llevado al cine con el nombre de la Patagonia Rebelde en 1974 y que narra el fusilamiento y la lucha de 1.500 obreros que peleaban por condiciones un poco más dignas de trabajo. Bueno, obviamente están haciendo un intento de borrar todo vestigio de lo que es la lucha de los trabajadores. Bueno, voy un poquito al discurso el discurso no, es el video que, con este cuento que hace Laje. El tipo dice que se convirtió en política estatal eh, eh, el, el tema de los desaparecidos, el juicio y castigo y demás, que destruyó la verdad histórica y remite a los violentos años 70. Él habla o esgrime una teoría del demonio único, que sería la guerrilla, ¿no? Y habla que en ese momento había un estado de guerra revolucionaria. ¿Mm? Voy remarcando algunas cosas. Que a nivel internacional había un momento de Guerra Fría en donde estaba Estados Unidos y Rusia, o sea, enfrenta o habla de un conflicto entre guerrilla y fuerzas armadas. Guerrilla y fuerzas armadas. Auspiciado el tema de la guerrilla por Cuba y Fidel Castro. Después, falsea números, porque por supuesto no hay ninguna fuente de donde asentarse en estos números, eh, de que los montoneros y el ERP tenían 25.000 afiliados, de los cuales 15.000 eran combatientes, falsea números. También falsea los números
de la cantidad de desaparecidos, habla de 8.961, o en el 2015 que se habló de 6.348 desaparecidos y 952 ejecutados. Por otro lado, habla de la AAA y menciona, que es lo único cierto, creo, en todo el video, que durante el gobierno de Isabel Perón hubo acciones contra la guerrilla, que debe ser lo único que se puede sacar de allí, que es verdad. El operativo Independencia se dio en el año 75 y fue firmado por Isabel Perón, que quedó en el gobierno como presidenta cuando falleció el 1 de julio del 74 Juan Domingo Perón. Habla de los negociados de los organismos de derechos humanos que utilizan los recursos del Estado. Y por otro lado, dice que a las víctimas del terrorismo nunca recibieron ningún tipo de reparación. Así que bueno, estos son los puntos fundamentales. Me gustaría, si quien quiera, tanto Walter, como Nicolás, si podemos empezar, viste, a desglosar un poquito esto, ¿no? Como para que la gente no repita que las madres de Plaza de Mayo, son millonarias, que los desaparecidos están en el extranjero y que los estudiantes en esa época eran tirabombas. Yo considero que el eje fundamental de esto, después voy a pasar un pequeño audio, es que acá se borra que había un pueblo en el medio. No era la guerrilla y las Fuerzas Armadas. Estaban las comisiones internas de las fábricas, estaban los centros de estudiantes de las escuelas. Decía, todo un pueblo movilizado. Ese pueblo no existe. Solo un demonio que sería la guerrilla, ni siquiera dos acá, ¿no? En esta versión del cuento del Aje, que no es historia, vuelvo a repetir. Bueno, no sé si querés comenzar, Nicolás, a desglosar un poquito esto, luego lo tenemos a Walter ahí que también te va a acompañar. Bienvenido. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por invitarme. Sí, mira, me parece que es interesante lo que señalás. Yo creo que lo central que hay que tomar en cuestión es el hecho de que este anuncio que hace el gobierno y el video y la provocación respecto del busto de Osvaldo Bayer no está asociado a un hecho que es aislado, sino que es parte de un intento que ya tiene larga data para el tiempo que lleva Milei y toda su camarilla en el gobierno, de avanzar hacia una rehabilitación de las Fuerzas Armadas, que es una rehabilitación que no está asociada solamente a lo discursivo, sino que está asociada a la capacidad que pueda llegar a tener para la represión interna. Eso es algo que se viene viendo muy a simple vista a partir de las movilizaciones que se vienen sucediendo estas últimas semanas en el Congreso y el rol creciente que están cumpliendo en esas movilizaciones toda una serie de cuerpos del aparato represivo del Estado que son cuerpos militarizados. Es el caso de gendarmería, de prefectura, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos enfrente, a partir de este video del AGE y de otras iniciativas del gobierno, no es solamente un gobierno que está comprometido con una determinada política represiva o con una determinada lectura del pasado, sino que son fundamentalmente los personeros civiles de un proceso militar, del proceso militar de la dictadura. Y esto me parece que es muy importante, porque no solamente eso aparece en cuanto a su política represiva, sino esencialmente en cuanto al plan económico. Este anuncio del gobierno y este video de Antonio Laje no solamente no ocurre en el aire, sino que ocurre mientras el gobierno está avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario, que actualmente, si bien tiene un carácter incierto, intenta reeditar el acuerdo con el Fondo Monetario que llevó adelante la última dictadura. E incluso es un gobierno que ha sabido tejer vínculos, ahora un poco más desgastados, pero lo ha sabido hacer en el pasado, con toda una serie de personajes que han cumplido la función de funcionarios de la última dictadura, y de apologistas o de sectores cercanos a la última dictadura, como es el caso de Domingo Cavallo, ahora peleado con el gobierno nacional y con Milei en cuanto a cuestiones financieras, pero que finalmente
ha sido un gran ideólogo del gobierno de Milei. Entonces me parece que eso es una primera cuestión que es muy importante señalar, para poder entender dentro de un panorama más de conjunto un poco a qué apunta el video de los otros días. Pero además hay una cuestión que es muy interesante, que es que este chico Laje no solamente funciona como un apologista de la última dictadura, y finalmente por los vínculos políticos que tiene con otros sectores del gobierno, como un apologista del fascismo, porque el gobierno, es interesante, ha puesto este video a una persona que tiene vínculos muy cercanos, mientras habla de, de los horrores que cometió en la subversión, etcétera. Es una persona que tiene vínculos muy cercanos con otro personaje vinculado al gobierno, que es este tuitero que se hace llamar el Gordo Dan, que hace poquito viene de lanzar lo que él llama el brazo armado de la Libertad Avanza. Soy una persona comprometida con un agrupamiento de características fascistas. Pero este Laje no solamente tiene vínculos con esto, sino que es una persona que está asociada a el... Es un apologista de las criptoestafas que ha llevado el gobierno nacional este último tiempo. Y es un gran apologista del saqueo y de la estafa social que está llevando Caputo, no solamente con la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario, sino con toda una política de fuga de capitales. Entonces, eso es interesante, porque no solamente es un apologista de la dictadura, sino que es un apologista de toda la estafa social que ha llevado adelante este gobierno en el último tiempo. Es el apologista de el que se menciona como, que se menciona en una cruzada por la memoria completa y contra los crímenes de la subversión, etcétera. Es el defensor del principal crimen que se está llevando actualmente en este país, que es el crimen del saqueo que el gobierno nacional está haciendo contra la clase trabajadora, que ya es un saqueo que adquiere las características de una estafa abierta, como lo ha demostrado toda esta, toda esta secuencia de la criptoestafa de Milei estas últimas semanas. Entonces eso me parece que es muy interesante mencionarlo. Y además otra cuestión más, que creo que es importante, y que tiene que ver con lo siguiente. El, Laje para mencionar esto y para llevar adelante todo su desarrollo en torno contra lo que él llama la subversión y todo su ataque finalmente contra la generación que protagonizó todo un ascenso obrero importantísimo durante la década de los 60 y la década de los 70, ha sabido echar mano de algo o de un elemento en el cual yo creo que podrían coincidir gran parte de los partidos políticos que habitan el la esfera política argentina, que es la capacidad y el derecho, incluso constitucional y defendido por la propia Constitución argentina, de las Fuerzas Armadas de intervenir en defensa del Estado en casos en los cuales la clase obrera se pose de manera independiente, o sea, se pose como clase de manera revolucionaria frente a ese propio Estado. Es la capacidad, defiende la capacidad del ejército de intervenir para exterminar, para declararle la guerra a la clase obrera en la medida en la cual se pose de manera revolucionaria contra el Estado. Y eso es interesante, porque ha sabido entender un vínculo, que no es un vínculo menor, entre el accionar represivo de la dictadura, de un lado, y del otro lado, el accionar represivo de todos los gobiernos democráticos que han sido anteriores y que han sido posteriores a la dictadura, y que han tenido como foco, como elemento fundamental, tratar de evitar un desarrollo, una posición de clase, de parte de la clase obrera, respecto del problema del Estado y principalmente del Estado capitalista. Y esto me parece que es una cuestión que es muy interesante. Vos mencionaste recién algo que me parece a mí que está asociado a eso, que es este problema de las AAA, eh, y de cómo ha sabido mencionar el- toda la serie de episodios represivos, o algunos de los episodios represivos que han habido antes de la dictadura, pero yo creo que de alguna manera ese elemento del discurso del Laje es interesante, y creo que es central al mismo tiempo, porque finalmente la jornada del 24 de marzo de los otros días no ha ocurrido en el aire, sino que ha ocurrido mientras se está desarrollando en Argentina un proceso de movilización política creciente de parte de toda una serie de sectores
de la población, no solamente de sectores trabajadores, sino fundamentalmente también de la juventud, y que ha sabido protagonizar marchas muy masivas durante este último tiempo, principalmente este último 24 de marzo y en las marchas de jubilados de los miércoles, en donde ha tenido una tarea interesantísima, que ha sido la tarea de recuperar un control de la calle contra una perspectiva o contra una serie de operativos represivos durísimos de parte del gobierno. Y de alguna manera yo creo que lo del AGE se puso en esa línea. Yo mencionaba hace un ratito que creo que lo central del discurso del gobierno para la jornada del 24 ha sido intentar rehabilitar el rol de las Fuerzas Armadas dentro del proceso represivo. Y de alguna manera me parece que la cuestión va por ahí. Yo creo que el AGE comprende perfectamente una cuestión, que es el hecho de que el proceso, más allá de todas las idas y vueltas que dé en términos retóricos, en términos teóricos, etcétera, y todas las veces que incurran ocultamientos de la verdad, yo creo que él comprende una cuestión que es muy importante, que es el hecho de que las Fuerzas Armadas y el Estado argentino durante toda la extensión de la dictadura tuvieron esencialmente la tarea de exterminar un proceso de organización de la clase obrera que se había iniciado años anteriores y que había tenido toda una serie de episodios muy interesantes. Todos los procesos del Cordobazo, del Rosariazo, las huelgas de Villa Constitución, de la huelga general del 75, todo un proceso de ascenso obrero que había cuestionado y que había puesto en jaque no solamente la política represiva del gobierno hasta ese entonces, sino que había volteado una dictadura, luego del Cordobazo, y que había colocado en un impas la capacidad de la burguesía de hacer pasar una serie de reformas dentro del mundo del trabajo, la reforma laboral, la destrucción de los convenios laborales, etcétera. Creo que eso es muy importante, porque de alguna manera explica hasta qué punto, en el intento de hacer mención a hechos del pasado, el gobierno finalmente lo que está haciendo es intentando dar un discurso para su propia, dar un discurso respecto del presente y respecto de los desafíos que tiene para el presente y fundamentalmente dentro de esos desafíos lo que todavía no logró conquistar, que es finalmente uno de los objetivos centrales de toda su política, que es lograr el dominio de la calle, que ha sido hasta ahora un, un ítem que el gobierno ha intentado, pero desesperadamente lograr, y evidentemente todavía no lo ha conseguido. La movilización del 24 es muy interesante porque sigue esa línea. Ha sido una gran conquista de la calle. Pero aparte ha sido una conquista de la calle, luego de toda una serie de episodios muy duros de represión. Todos los episodios de las jornadas, de las marchas de los jubilados, en donde el gobierno ha tratado de demostrar de alguna manera que tiene un control sobre la calle, que tiene un control sobre la movilización popular, que le permita darle de alguna manera un colchón político, una suerte de capital político frente al Fondo Monetario, dentro de la perspectiva de garantizarse su apoyo bajo la forma de un préstamo, pero fundamentalmente el apoyo político del fondo. Y eso es lo que de momento no ha conseguido. Incluso no lo ha conseguido, a pesar de que cuenta para eso, no solamente con herramientas propias, sino que cuenta con toda una serie de garantías dadas por los propios partidos del régimen, empezando por el propio Congreso, que ha tenido la capacidad de sesionar hace ya 2 miércoles, de habilitar a través de una sesión del Congreso la negociación por decreto con el Fondo Monetario, mientras afuera se llevaba adelante una represión brutal que incluso contó con el intento de ejecución de un periodista, de este fotógrafo Pablo Grillo. Entonces es interesante porque lo del AGE expresa, me parece a mí, no solamente todo un discurso de rehabilitación de la dictadura, de intento de desarrollar una línea de reivindicación del proceso, etcétera, sino que fundamentalmente apunta a las tareas que el gobierno todavía no ha sabido desarrollar y un lugar en el cual se encuentra una gran debilidad del gobierno, que es su incapacidad hasta ahora de haber podido imponerle a la clase obrera una derrota
en un sentido estratégico, en un Ujú, sentido que fuerza a los trabajadores y a la juventud de este país a un cambio de rumbo total. Por el contrario, viene ocurriendo todo lo contrario. Eh, lo del 24, de alguna manera, así, ha sabido ser tan masivo. Hay gente que habla de movilizaciones de 300.000 personas, de varios cientos de miles de personas en todo el país, etcétera. Ha sabido ser tan masivo porque expresa, creo yo, hasta qué punto se viene desarrollando dentro de un sector muy importante de la población la búsqueda de un canal para llevar adelante una lucha política contra el gobierno. Ese canal, durante todo este último, durante el trimestre que venimos transitando el año, ha adoptado un montón de formas. Ha adoptado en febrero la forma de esta marcha antifascista. Fue una gran marcha autoconvocada, muy masiva. El 8 de marzo a través de la movilización de la mujer, a través de la defensa de la jubilación, que creo que eso además tiene todo otro vuelo propio, y ahora a través del 24 de marzo. Y el año pasado lo ha tomado a través de otros procesos, a través de la lucha universitaria, de la huelga docente, de la lucha contra la ley bases, de toda una serie de episodios en donde un grupo muy nutrido de familias, de trabajadores, de jóvenes, etcétera, han estado buscando, han ido encontrando de poco el canal, los medios para ir a una movilización política contra un gobierno que está entrando en un impasse de manera muy acelerada. El, los idas y vueltas del día de ayer entre el Fondo Monetario y Caputo, donde primero Caputo anunciaba un monto del préstamo del Fondo Monetario, que después el fondo desmentía, en donde todavía tuvo una reserva respecto de cómo sería el desembolso de ese monto, sin cuotas y todo junto, etcétera. Y finalmente, la propia iniciativa del gobierno de recurrir al Fondo Monetario es la expresión de una crisis económica en ciernes, que es una crisis económica que tiene al gobierno en un impasse que lo puede liquidar, asociado a la propia devaluación de la moneda. No sé, ya pasó bastante agua bajo el puente, porque de estas últimas semanas se sucedieron varios hechos políticos de manera muy acelerada, pero Milei hace un par de semanas viene a decir que él iba a bajar el dólar a 600 pesos. Bueno, si uno revisa más o menos cómo está proyectada la devaluación para los próximos meses, se considera que en mayo alcanzaría los 1.500. O sea, una devaluación de 100 pesos en abril y 100 pesos en mayo. Bueno, esa es la expresión de un fracaso monumental, principalmente por las consecuencias políticas de esa devaluación. Entonces lo Nicolás, de Velázquez es interesante eh, por eso, me parece. Sí. si querés comentar algo más, así le damos un poquito la palabra a Walter también. No, no, está bien, está bien. Igual seguimos después, no te preocupes. Sí, sí, sí. Igual seguimos. Walter, ¿te parece que podrías para los oyentes hacer una revisión de la historia de lo que pasó desde el 74, 75, eh, apoyada en fuentes, la historia verdadera? ¿M? Yo quiero hacer un breve comentario. Tenemos en Buenos Aires, al lado del río, el Parque de la Memoria. No sé si todos lo conocen, pero tiene unas impresionantes placas con los nombres de todos los desaparecidos. Son un montón. Empiezan en el año 73, 74 las placas con los nombres de los desaparecidos y muertos y terminan en el año 83, 84. ¿Mm? Hay un pico en el 76, 77, 78 hasta el 79. Pero yo cuando fui y lo vi por primera vez, me quedé muy asombrada de la cantidad de desaparecidos y muertos entre el 74 y el 75, antes del golpe de Estado. Son muchos. Si ustedes han tenido la posibilidad de ir a verlo, o quien venga a Buenos Aires y pueda ver, también hay una estatua de un muchachito que rememora a un jovencito que fue torturado y tirado al río de la Plata, que es una obra
no sé cómo subsiste todavía, escultórica muy hermosa. ¿M? Bueno, Walter, te escuchamos. Bueno, Lili, buenos días acá a toda la audiencia. Obviamente que yo adhiero a todo lo que dijo, felicito la exposición acá de Nicolás. Muy acertado de caracterizar a los que hablan de este video y este nuevo intento de imponer su versión de la historia como el personal civil de la dictadura militar. Porque yo le quiero decir a la gente de que tenemos que discernir de quién es el que del otro lado nos está hablando de que hay otra historia. Bueno, hay otra historia. Bueno, perfecto. Entonces, una democracia, tenés todo el derecho del mundo a dar tu versión de los hechos. Ahora, ¿pero quién es el que está hablando? Digo porque este laje, hace 7 días atrás, tiene un video en su programa de streaming donde pedía aval a los jubilados. ¿Me entendés? Entonces, este mismo tipo que se cansó de pedir balas ante cada protesta, después habla de los demonios y de la violencia. Tiene el tupé de hablar de la violencia. Entonces, desde el vamos, uno tiene que preguntarse, bueno, el que está hablando, ¿qué tipo de autoridad política, moral, historiográfica, como para decir, bueno, yo tengo otra versión de la historia? Con eso solo ya se cae eh, todo el discurso. Mira, él insiste en una vieja argumento que son de los militares de que la Argentina estaba en medio de una guerra civil y había que derrotar a la guerrilla. Como si esto fuera, no sé, estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Vietnam, estoy pensando, no sé, en China antes de la revolución, en donde los procesos de organizaciones guerrilleras fueron realmente muy importantes, que si bien en Argentina nació una guerrilla urbana, no tenía ni por asomo el apoyo de que dice los Laje que tenían. De hecho, entran en el proceso de 76 completamente debilitadas y completamente desarmadas. Vos mencionaste uno, el operativo Independencia, el asalto a Monte bueno, es decir, son todos procesos que marcan de que en ese momento los dos movimientos más importantes, pero no son los únicos, Montonero y el Ejército Revolucionario del Pueblo, son los dos más numerosos, ya entraban en el 75, 76 completamente diezmados. Pero esto se cae si uno analiza la composición social de los desaparecidos. Mira, yo acá tengo, busqué los datos, hay una palabra que ellos repiten. Obreros desaparecidos, el 32, perdón, el 30,2%. Empleados, el 17,9%. Docentes, el 5,7%. Si nosotros sumamos, después está, bueno, amas de casa, periodistas, etcétera. Si sumamos esa franja, ya tenemos el 52%. Es decir, que el 52% de los desaparecidos son trabajadores. Y si a esto le sumamos estudiantes, es decir, estudiantes universitarios o estudiantes secundarios, es un 21%. Quiere decir que el porcentaje se dispara al 73% de los desaparecidos. O sea que la inmensa mayoría de los desaparecidos fueron obreros y estudiantes. Y esto también se puede ver muy bien en la franja etaria, los desaparecidos según edad. Es un laburo que hacen los historiadores. Entre 16 y 25 años, los desaparecidos son un 43,23%. De 26 a 35, 38%. Es decir, que en estas dos franjas etarias, de 16 a 35 años, ya tenés el 81% de los desaparecidos. Es decir, está claro cuál fue la franja, la franja de la población a la cual esta dictadura decidió, bueno, el 62% fue arrestado en su domicilio, el 60% fue de noche, de los operativos en el momento de desapariciones fueron de noches, el lugar de la desaparición fue en el propio domicilio, el 62%, y el 24% en la vía pública. Es decir, que estos números no dan ningún tipo
de margen para poder decir de que acá, bueno, había una suerte de guerra civil, proceso guerrillero, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto se cae solo analizando la composición social de los desaparecidos. Eh, y sí, Walter, menciona la fuente para que la gente no, pueda. estos son varias fuentes que surgen a partir de los estudios de la CONADEP y después varios estudios que se incorporan, ¿sí? Porque la CONADEP no estudió todos los desaparecidos, después van surgiendo, como Horacio Berbisky, bueno, distintos historiadores y periodistas investigadores que van surgiendo nuevos desaparecidos, porque recuerden esto también, muchas veces las familias, hubo casos en las familias donde no denunciaban a sus desaparecidos. Esto pasaba mucho en el interior, por miedo, por falta de recursos, porque la misma policía estaba involucrada, ¿me entendés? Entonces, el famoso dato de los 80.000 y pico de la CONADEP no es definitivo. No es definitivo. Después hay un montón de investigaciones que van sumando y que van incorporando varios miles más de lo que entre los historiadores llamamos los doblemente desaparecidos. Es decir, aquellos que han desaparecido por la dictadura, pero bueno, sus propios familiares muchas veces no han sido denunciados. Dicho esto, bueno, vos me hiciste una pregunta un poco compleja. ¿Cómo llegamos al 76? Bueno, resumirlo es un poco difícil, pero evidentemente hay que poner la fecha en el 55, es decir, con la caída del peronismo después del golpe militar. Y esto es muy importante porque desde el 55 hasta el 76 se van sucediendo una serie de gobiernos entre golpes militares y gobiernos pseudodemocráticos. No podemos decir que sean gobiernos 100% democráticos, porque primero fueron gobiernos elegidos, pero con la oposición censurada. Es decir, primera cuestión, ¿sí? Y segunda cuestión, fueron gobiernos que ya si sean la dictadura militar o estos gobiernos que uno llama democráticos, que aplicaron el terrorismo de Estado de una manera muy sanguinaria. Recordemos el famoso Plan Conintes de Frondizi. Plan Conintes quiere decir conmoción interna del Estado. Era un plan en donde el gobierno podía aplicar el plan Conintes allí donde haya un conflicto, supongamos la rebelión de los petroleros o ferroviarios en Mendoza. ¿Y en qué consistía? Se suspendía la constitución en ese lugar, se suspendían todos los derechos y se le daba a las Fuerzas Armadas plenos poderes para poder intervenir en ese conflicto. Hasta tal punto era una bestialidad este plan Conintes que los civiles arrestados en la represión eran juzgados por un tribunal militar. Entonces acá tenemos a un Laje hablando de la violencia, la guerrilla y qué sé yo, pero omite la enorme violencia del Estado ejercida, los fusilamientos del 55. Es decir, que a partir del 55 hubo una enorme cantidad de casos en donde el Estado, ya si sea en manos de un militar o en manos de un presidente elegido democráticamente, pero insisto entre comillas, pues por ejemplo, Ilía va a ganar la presidencia, pero porque toda la oposición estaba censurada, salvo el Partido Radical y aún que otro partido de derecha, demócrata cristiano, bueno, partidos minoritarios, pero después estaba todo censurado. Es decir, estaba censurada la izquierda, estaba censurada el peronismo, estaba censurado los radicales intransigentes de Frondizi. Entonces, ya son gobiernos que no tienen ningún tipo de legitimidad popular y que aplican la violencia del Estado organizada sin ningún tipo de reparo en cuanto a tus derechos como ciudadano. Y esto es así desde el 55. Obviamente que ha habido
distintos episodios, bueno, etcétera, 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 gobiernos con un poco más de calma, eh, pero el nivel de violencia que el Estado es organizada, que el Estado ejercía sobre la sociedad civil, ya viene del 55. Walter, una cosita, en realidad antes, porque tenemos el golpe de Uriburu Bueno, en el 30, en el claro, 43 otro golpe de Estado, en el 55 la Libertadora, en el 66 la dictadura de Onganía y en el 76 la dictadura de Videla. Y no olvidar que durante el gobierno de Irigoyen acontecieron las matanzas de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde. Y me gustaría agregar una cosita, y perdón que te interrumpa porque para completar un poquito esto. La infla la cantidad de número de guerrilleros, que se calcula que no fueron más de 5.000, y como vos muy bien dijiste, ya con el operativo Independencia estaban prácticamente en retirada. Y desinfla el número de los desaparecidos de 30.000 a 8.000, ¿no? Eso es importante porque no solo acá, sino, por ejemplo, en España, con el tema del golpe de Estado a la República, también el número es utilizado a nivel internacional por la extrema derecha de los represaliados que ellos le dicen. En todos lados manejan el tema de los números, los bajan, digamos, ¿no? Expresamente. Bueno, esto nomás quería comentar. Y y otra como cosa, defensa, perdón, en cuanto sí, a fechas, el y el Montonero fueron creados en los años 70, es decir, es justo durante la dictadura de Onganía, con un gobierno no constitucional o a la salida inmediata de la dictadura de Onganía. Es importante la fecha de constitución de los movimientos guerrilleros, ¿no? ah, Porque tienen que ver con una resistencia también a gobiernos que son no democráticos. exacto, Y que no vamos a exacto. olvidar eso entonces. Exacto. Sí, 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 yo iba a avanzar eso, Ah, exactamente. El fenómeno de la guerrilla en Argentina es de 1970. Después surgieron pequeños grupos guerrilleros que no llegaron a más de 30, 20 y que tuvieron una duración cortísima. Pero como fenómeno político relativamente importante, con una capacidad militantes, es post-cordobazo. Yo quería comentar esto, digo, yo puse en el 55 porque en el 55 se va a iniciar dos procesos. Un proceso de una lucha por la vuelta de Perón, lo cual es lógico, pero también post-cordobazo, post-rosariazo, post-mendozazo, son todos grandes rebeliones populares que se dieron, Tucumanazo, que se dieron en el 68, pero todas se dieron en el 69. Esta reivindicación por la vuelta de Perón también se le van sumando reivindicaciones propias de la clase obrera de manera más independiente políticamente. Es decir, la consigna que se agitaba en el Cordobazo era por un gobierno obrero y por un gobierno obrero y popular. Es decir, superaba la expectativa, bueno, los programas de Huerta Grande, es decir, superaban los límites de la vuelta del peronismo, como eran los primeros movimientos de resistencia en, en el 55. Y eso es lo que la dictadura temía. Ahí está el punto. Que lo dijeron incluso ellos mismos. Mira, el único que coincidimos en esta gente es que el terrorismo de Estado no empezó en el 76. Ya en el 74, y eso está fuera de cualquier discusión histórica, ningún historiador, porque está demostrado, la AAA se creó estando Perón vivo. Y eso está fuera de discusión histórica. Es decir, Perón cuando vuelve, vuelve con masones, con propaganda DUE, con Ustallas. Este, y bueno, y es muy famoso una reunión que tiene Perón con toda esta gente, el comisario Villar, bueno, Osinde y varios personajes de la derecha, donde deciden crear, digamos, la AAA. Y desde ahí se inicia todo un proceso de terrorismo bancado desde el gobierno. Eh, bueno, con tantas cosas, bueno, lo cual esto es cierto, es decir, esto es lo único que tienen de verdad, que el terrorismo de Estado ya se venía practicando,
Ricardo Balbín, que era un radical, un dirigente político muy importante a nivel nacional, hablaba de la guerrilla fabril. Es decir, fíjense ustedes cómo denominaba a las comisiones internas, a los sindicatos luchadores, a los delegados clasistas. Los denominaba como guerrilla fabril. ¿Se entiende? Es decir, y de él son la famosa frase que después se va a plasmar en un decreto, el exterminio de la guerrilla fabril. Todo esto en el gobierno democrático, fue antes de Videla. ¿Y por qué este hecho es importante también? Porque lo que no muestran los LASGE, y no lo van a mostrar nunca, es la complicidad de los empresarios en todo esto. No hubiera sido posible golpe militar del 73 sin los empresarios. Y acá en Argentina hay procesos muy bien estudiados y muy bien documentados. Uno, Mercedes-Benz, por ejemplo, que hace muy buen trabajo la periodista alemana Gaby Weber, que de hecho tiene un canal en YouTube, si lo quieren ver, ahí también está subido su documental, Milagros no hay, se llama El caso de Mercedes-Benz, Gaby Weber, como el sociólogo. Están los casos muy bien estudiados y muy bien documentados de Ingeniero Ledesma, donde incluso se sabe que en el sótano de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. O sea, hasta las manos. Está el caso muy bien estudiado también de los delegados de Ford, de la desaparición de los delegados de Ford acá en Pacheco, bueno, Asindar, bueno, etcétera, 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 todo muy bien documentado, a veces por periodistas, otras veces por historiadores, pero todo muy bien documentado y muy bien relatado. Por ejemplo, Ford llegó, una vez desaparecida su comisión interna, llegó a militarizar, este, llegó a militarizar la fábrica. Esto último también es dicho por el propio Videla. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Disposición Final de Seferino Reato. Disposición Final del periodista Seferino Reato. Si bien es un periodista no muy querido por nosotros, yo personalmente no le tengo mucha simpatía, pero este libro es muy interesante porque él tiene una entrevista con Videla y recopila entrevistas que dio el dictador 2 años, 1 año, 2 años antes de morir. Y entre otras declaraciones muy polémicas que él hace, él reconoce primero la complicidad de la Iglesia Católica, pero también reconoce la ayuda y que su golpe estuvo apoyado y alentado por los empresarios. Es más, los empresarios le daban la lista de los delegados. Es decir, quiénes eran los delegados, dónde vivían, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto también es muy importante. La complicidad de una clase social que, salvo excepciones, en Salta hubo varios juicios de empresarios, pero esta clase social no es subida al banquillo de los acusados. Todo queda en Videla, algunos cómplices civiles, y ahí queda la responsabilidad del peor genocidio de la historia argentina, y no debería ser así. Nos está faltando un actor social clave, que fue la colaboración de los empresarios. Algo que no es una opinión, ya está documentado, la complicidad de hechos. El caso quizás más contundente es el caso de Ingeniero Ledesma en Jujuy, donde ahí mismo en la fábrica funcionaba el centro de tortura. Ahí nomás en la fábrica funcionaba. Bueno, yo recomiendo esto porque para que ustedes vean, esta gente lo que hace, en el mejor de los casos, es opinión. Es decir, no están obligados, como no son historiadores, no están obligados a mostrar documentación. Bueno, ¿en qué te basas en lo que decís? ¿Por qué no lo pones en un congreso frente a historiadores o no lo defendés como tesis en alguna universidad? Bueno, si lo hicieran, no pasaría. Entonces, bueno, queda ahí en el mundillo de las redes, queda ahí, digamos, en la difusión, después se hacen
reel, queda en el mundillo del TikTok, pero bueno, el daño ya está hecho. Pero son gente que no se mueve con ningún tipo de profesionalismo. Muy bien que hayas dicho que la historia es la historia escrita con fuentes. Es correcto, porque si no, cada uno puede opinar y decir lo que quiera, que si bien está bien, porque es una democracia, bueno, pero no tiene, no se le puede dar el mote de veracidad, digamos, histórica. Eh, bueno, yo corto acá, le doy la palabra a los compañeros, para no, pero después, en todo caso, si querés, podemos ir siguiendo. Y gracias, Walter. El historiador ahí no nos ha fallado. Marta, ¿querés, digamos, el equipo, Marta, porque ella se retira más temprano, si quieren preguntarle tanto a Nicolás como a Walter, bueno, y el resto de los compañeros, compañeras? Creo que mejor Bueno, explicado no podía haber. Está clarísimo, clarísimo. Yo me acordaba de lo que planteó Acércate al Lilia, micrófono que te escuchamos bajito. me acordaba de lo que planteaste vos, Lili, del remisero, y yo recordaba primero los recuerdos que tengo yo, ¿no? En el 55, yo era muy chica, tenía 4 años, bombardearon un micro de transporte escolar. Después, cuando yo estoy estudiando entre el 70 y el 76, no puedo ingresar a la universidad estatal porque la habían cerrado. Eh, Empiezo a estudiar y, por ejemplo, me pasaba que tuve que estudiar en El Salvador, que era la más cara en ese momento y la más accesible porque me quedaba cómoda. eh, Resulta que eh, tenías que salir de la universidad y tenías una manifestación y no podías salir, tenías que salir más temprano. O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿a quién? O sea, si era una guerrilla, ¿a quién perjudicaban? Los perjudicados era el pueblo, porque el pueblo estaba perjudicado, que no podía estudiar, no podía trabajar, estaba perseguido, ¿no? O sea, este remisero, ¿qué realidad tiene él? La que escuchó del AGE, la que escuchó de los medios hegemónicos, pero lo que pasaba a la gente, o sea, la guerrilla, la gente ni veía ni se enteraba de nada si no era por los medios. Ahora sí te enterabas de que no podías salir de la universidad en un horario que había una manifestación porque te pintaban con camión hidrante y te llevaban. Y otra cosa más, ya en el 78, cuando yo ya me había casado y vivía acá, no se podía entrar por Capitán de San Martín porque ahí vivían Videla, vivía otro, era otro militar, vivía Triaca. Entonces, después de las 8 de la noche te cerraban la entrada y tenías que entrar por Márquez. Un día viene mi marido y el tambor que ponían para cerrar a las 8 de la noche estaba corrido. Entonces pasa él y una vez que pasa lo empiezan a apuntar. Él se le ocurrió prender la luz del auto adentro. Entonces le dijeron, te salvaste porque prendiste la luz del auto. O sea que él, un transeúnte, una persona del barrio, un vecino, lo hubieran matado solamente porque entró porque estaba corrido el tambor que cortaba la calle. ¿No? Así estaba el pueblo. Entonces, ¿contra quién estaban atacando? Al pueblo, no a la guerrilla. O sea, yo estoy contando estas cosas simples porque es lo que la gente vive. Por ahí, toda la explicación más que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con los que organizan esto, que por qué lo organizan, a veces la gente no lo entiende, ¿no? Pero en realidad están diciendo que había una lucha entre guerrilleros y el poder, y no era así. Era una persecución al pueblo. Era el pueblo el que no podía salir a la calle, el pueblo el que no se podía reunir, era el pueblo el que no podía manifestarse, era el pueblo el que no podía protestar. Entonces, ¿contra quién estaban luchando? ¿No? O sea, trato de explicarlo de una forma sencilla como para que este remisero escuche qué es lo que pasaba con la gente y no lo que decían los medios hegemónicos. No sé si yo tiendo a explicarlo de esta manera porque me parece que la gente entiende o escucha más estas cosas que lo que es la explicación que nosotros entendemos o que nos interesa saber.
Es un ¿no? pensamiento concreto, entonces yo estoy de acuerdo. Estas cuestiones más concretas son las que más llegan a un pensamiento más concreto. Eso no quiere decir que no se pueda avanzar a un pensamiento más abstracto, ¿no? Pero no todo el mundo capta las explicaciones de un pensamiento abstracto. Totalmente de acuerdo con lo que decís y aparte me parece genial todo lo que han explicado y necesario. A mí mis viejos me lo venía explicando toda la vida esto, o sea, como que cómo venía la mano. Lo escuché, lo viví en el estudio y todo, pero la gente que no está al tanto de todas estas cosas, por ahí a veces hay que mostrarle lo concreto para que se den cuenta de lo que estaba pasando. Porque, ¿quiénes eran los perjudicados? ¿A quién, como decía, se llevaban a la gente de noche? En la facultad se llevaron a el que hacía las publicaciones, que desgrababa todas las clases, que vos lo veías trabajando todo el tiempo en la facultad, haciendo los apuntes y vendiéndolos, a ese lo desaparecieron. Teníamos una compañera docente también, la metieron presa porque era la esposa de él. Y ella no había hecho nada y él tampoco. Entonces, todas esas cosas, la gente era gente común. La secretaria de la Asociación de Psicólogos también la hicieron desaparecer. Entonces, ¿contra quién era la lucha? Esa es la Beatriz pregunta que yo. Rocio era la presidenta de la Asociación de Psicólogos. Bueno, gracias, Marta. Yo ahora ya le doy la palabra a Clelia y Claudio seguramente y Sí, Luisa. sí, sí, sí. Quería aclarar una cosita, porque acá hay Interesante. otro error. Este tipo no sabe ni quién es. Jorge Massetti dice es un ex guerrillero de la... A ver, Jorge Massetti en el 64, año 1964, se interna en la selva y no se sabe nada de él. En la selva de Salta se interna y no se sabe qué es exactamente qué pasó con él. Yo tuve la posibilidad de hablar con la hija de Jorge Massetti hace unos años atrás. Ella tiene un libro sobre la historia de su padre, entonces estaría bueno, ahora no tengo el nombre del libro, pero estaría bueno como fuente que se recurriera, digamos, a qué pasó con Jorge Massetti. No es ningún ex guerrillero. Jorge Massetti falleció en el año 64, no se sabe bien en qué condiciones, pero internado en la selva salteña, porque estaban fundamentalmente los movimientos guerrilleros en Tucumán, en Salta, en algunas zonas no urbanas, no tan urbanas en este caso, sino de más difícil acceso. Quería dar ese dato. Bueno, gracias. No sé Bueno, si Claudio, Clelia, ¿nos sí, esperas un sí, sí. poquito, Claudio? Sí, yo quiero mostrar dos cosas. Con respecto a esto, estoy muy de acuerdo con todo lo que se dijo, pero hay una cuestión que es que la gente, los trabajadores, con oscilaciones, por supuesto, han mantenido y mantienen un enfrentamiento cada vez más creciente. O sea, la gente está muy animada, muy fuerte, muchas ganas de luchar en este país y lo ha tenido siempre. La CGT fue fundamental para este gobierno para frenar a la gente. Y entre los estudiantes, quienes tuvieron un papel para frenar esas enormes dos marchas que hicieron los estudiantes, fueron los radicales con franja morada dominando los centros de estudiantes y también la cámpora, en menor medida, porque también dominan algunos centros de estudiantes. Ellos fueron los que desarmaron las luchas actuales universitarias, pero aún así hay mucha gente y mucha actividad terrible de la gente. Hay un ascenso de la gente desde el día que empezó el gobierno. Hubo dos paros grandes, hubo muchas luchas y ya muy cerca de acá tenemos nosotros las marchas del LGBTQ antifascistas que movieron cerca de 500.000 personas, las universidades 1 millón, y quiero decir que la respuesta constante que se ha dado a este gobierno, por ejemplo,
la represión que hubo el miércoles 12 de marzo, que fue terrible. Rompieron toda la movilización de los jubilados. Yo estoy en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, una de las agrupaciones que estamos y organizamos a todos los jubilados posibles para luchar todos los miércoles. El miércoles ese fue la represión terrible. Y a la noche hubo una enorme cantidad de cacerolazos masivos con corte de calles y una marcha desde Congreso de cacerolazos hasta Plaza de Mayo golpeando la verja del gobierno. Entonces acá hay un ánimo de lucha, por eso es tan fundamental la CGT. Y en este momento estamos nosotros viviendo que la CGT, que es la garantía del gobierno para que no haya luchas, tenga que llamar a un paro y tenga que decir que va a marchar el 9, un paro el 10 y un 9 que es miércoles, con los jubilados. Entonces nosotros estamos viviendo una cuestión muy importante, muy importante. La gente tiene una enorme fuerza y ganas. Quiero decir otra cosa. He conversado con los montoneros, con Mario Firmenich, el petizo colorado Mario Firmenich del colegio que salía del colegio Buenos Aires. Él quería que yo entre a los montoneros. Era un pibito yo joven y él también era muy joven, pero quería que fuéramos y nos organizásemos con el padre Carbone. Por otro lado, también a mí me he reunido y tengo la experiencia, con la gente del ERP. No me acuerdo concretamente cuál es la persona con que charlé, porque no me acuerdo el nombre, pero sí charlé con uno de los que estaban con la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, ¿cuál era la posición que los dos? Uno era que los montoneros a hacer trabajos de villa, no en los lugares de trabajo, sino en los barrios. Y el ERP me decía que deje todo eso, que haga un trabajo en la clandestinidad. Y eso estaba pasando con todos los muchachos. Mientras que, ¿cómo se llama? Los, los- las luchas que se dieron en Córdoba y los que hacían PAES, el otro muchacho, no me acuerdo cómo se llaman los dirigentes de Salamanca, el otro muchacho, el de Luz y Fuerza, eh, Osco. Tosco, todos ellos querían que los trabajadores, formar las comisiones, dirigir a los trabajadores, luchar desde los mismos lugares de trabajo. El ERP y los montoneros decían que había que salir a tomar las armas y dejar todo eso que se embanda a los trabajadores. Y eso llevó a un montón de jóvenes a la muerte. Y fueron diezmados durante el gobierno peronista. Durante la reforma Ivanisevic en el 75, los montoneros pasó a la clandestinidad y también ahí quedaron Exacto, escuelas sin la exacto. dirección, toda la parte educativa sin la dirección Y cuando supuesta se que se tenía. acusó a las comisiones internas, que eran las coordinadoras, con eso de guerrilla fabril, era porque de contrapartida, a nivel nacional había algo real y concreto. Existieron las guerrillas, entonces pudieron asociarlo a eso. La guerrilla fue nefasta para la resistencia contra el golpe militar, porque nos dividió y confundió a todo el mundo, gracias a Balbín. La guerrilla, por un lado, y concretamente el ataque a las comisiones internas y a las coordinadoras de las comisiones internas fabriles. Eso es lo que yo lo viví. Tengo 75 años. Bueno, Te has transformado en un Claudio, informante. tengo que perdón. decir una Un cosa. informante oral. A ¿Cómo? ver,
Quería decirte algo, Claudio, Sí, con respecto a lo que decís vos. Yo pensé que ibas a desarrollar, por ahí todavía tenemos tiempo para que lo hagas, la verdadera fuente del golpe militar, que se venía preparando desde mucho antes. Y esa fuente fue económica, no fue la lucha contra la guerrilla. La guerrilla les dio la gran excusa. sí, es verdad. La cuestión es a quién tuvimos de ministro de Economía, que fue nada menos que Martínez de Oz, y el programa económico que se instauró. Toda la represión que hubo en Latinoamérica en esa época, que no fue la única la que hubo acá, fue bajo la doctrina de la seguridad nacional, que puso al ejército para reprimir internamente y no para defender al, a la nación-estado que somos, sino tomó esa terrible tarea con mano bien pesada, porque si alguien nos enseñó a usar las armas y la violencia, además de la violencia cotidiana que se ejerce con la gente en las condiciones en que se la obliga a vivir, fueron las Fuerzas Armadas propias. Las Fuerzas Armadas nuestras, al menos, pero también sucedió en otros países, han sido buenas maestras para enseñar el uso de las armas. Y otra cosa que quería agregarte, Claudio, además de esto de la cuestión económica, es que, y esto es agua para mi molino, que son las palabras. El uso de las palabras es muy importante. Ahora oímos la palabra terrorismo por todos los rincones. Narcoterrorismo, son terroristas. En esa época la palabra era subversión, como que se subvierte, se da vuelta a un orden constituido que está muy bien. Es el correcto. Lo incorrecto es tratar de darlo vuelta. La palabra subversivo y la palabra terrorista se aplicaban a cualquiera. Una persona conocida en esta audición y conocida por vos, pariente mío, era delegado de fábrica en Villa Constitución. Esto abona lo que vos acabás de decir y lo que dijo Walter. Los primeros caídos, las que dieron la mayor cantidad de caídos en la época de la dictadura y antes, fueron gente de trabajo. Lo fueron a buscar junto con otros compañeros como si fueran a buscar al Capone, con helicópteros, camiones, ametralladoras. Se lo llevaron como a un delincuente peligrosísimo. Tuvo suerte, cayó en Coronda, estuvo 1 año y medio preso, maltratado como era habitual, pero se salvó. Sus compañeros, no sé qué fue de ellos, porque fueron varios, se llevaron a todos los delegados de fábrica. Este apelativo de guerrilla fabril, que lo inventó Balbín, fue terrible, porque para los oídos de la mayoría de la gente, las palabras tienen connotaciones que los llevan a pensar equivocadamente. La palabra terror, terrorista, es terrible. El mayor terrorista es el propio Estado. Sin embargo, la usan ellos a diestra y siniestra. Con ser delegado de tus compañeros podés ser terrorista también, muy bien. por lo Muy menos bien, en los medios pero de comunicación. hay una cuestión. En aquel tiempo, usar la palabra subversivo, terrorista y guerrillero tenía contrapartida real.
en este momento decir terrorista es una palabra vacía, que no tiene una contrapartida real. No hay una desviación de la juventud hacia tomar las armas o poner bombas. En este momento la juventud y todos nosotros estamos junto a nuestros compañeros codo a codo. Y entonces la palabra terrorista tiene patas cortas. Eso es lo bueno de nuestra época. Eh, Clelia, quería agregarte, vos que trabajás con las palabras, en Perú ya hay un término que se llama terruquear, que quiere decir acusar de terrorista a cualquiera. Ah, Eh, está bien. terruquear. Sí. Bueno, Luisa, no sé si querés intervenir. Después vamos a pasar un audio que nos mandó Emilio Crisi, que es el autor de Manchuria, la Revolución Olvidada, que ya presentamos acá en la rueda. Pero bueno, hoy que estás, te damos la palabra. No, yo la verdad que intervenir poco porque estoy atenta al cierre que seguramente Nicolás y Walter y los entendidos acá nos van a hacer. Clelia me hizo acordar recién que tengo dos libros. Uno se llama Del otro lado, de la mirilla, que por mi fondo a lo mejor no se va a poder apreciar mucho, que es de los presos de Coronda, de los presos de la época de la dictadura, y el otro son testimonios, y el otro es No nos pudieron. Voy a ver si puedo mostrarles algo. Ahí va. No nos pudieron, que también son presos que estuvieron en distintas cárceles en la época de la dictadura. Ricardo D'Amico, Guido Actis, Avelino, que hace el programa en nuestra radio también, Reinaldo Puebla, Daniel Pina, Luis Ocaña, Daniel Ubertone, Pedro Torres, seguramente los nombres les suenan a ustedes. Muy interesantes los dos libros. Gracias, yo quiero seguir escuchando, la verdad que estoy muy feliz de poder Gracias a estar vos hoy. por el aporte de los libros. Bueno, vamos a pasar, a ver, ustedes me dicen si se siente bien el audio que nos manda Emilio. Radio, hemos asistido en los últimos días a una serie de ataques a la memoria histórica de la clase trabajadora, de los sectores populares. En este sentido, no es otra cosa aparte, diferente de lo que viene haciendo el gobierno nacional, como el cuestionamiento al número de los desaparecidos, reafirmar que lo de la década del 70, lo del marzo del 76 en adelante, para ellos fue una guerra donde se cometieron excesos, cuando en realidad intentan esconder, intentan soslayar, cambiar la realidad, desvirtuar la realidad sobre que fue un momento dictatorial de los más peligrosos de América Latina, con casi un récord de número de fusilados, de asesinados, de desaparecidos, de torturados en todo el país, bajo una siniestra dictadura cuyo únicos objetivos centrales, por lo menos, fueron imponer un plan económico neoliberal con toda la receta que eso conlleva, además de tener como un objetivo central el ataque y el disciplinamiento bajo cualquier forma al movimiento obrero, que en ese momento ya comenzaba a desbordar las propias estructuras sindicales, inclusive a partir de lo que fue el Rodrigazo. Creemos nosotros que estos sectores que gobiernan hoy son forman parte de los mismos sectores que empujaron para que haya una dictadura militar en Argentina en aquella fatídica década del 70, en el año 76. Son los mismos sectores porque nos damos cuenta que es el mismo plan económico, ni siquiera neoliberal, sino ultraliberal, como lo pensaba Martínez de Oz. En este sentido, vemos en la actualidad cómo se repiten las mismas recetas, cómo el gobierno de Milei quiere avanzar hacia una destrucción de la industria nacional, miles de
puestos de trabajo perdidos en el sector privado, despidos a mansalva en el sector público, cierre de empresas, caída de las economías regionales, pérdida de autoabastecimiento energético, recesión económica, pérdida del salario, del poder adquisitivo, aumento de la desigualdad, aumento de las cifras de pobreza. Hay un intento de alineamiento con el imperialismo norteamericano sin negociar nada a cambio sin ningún tipo de razón. Hay un intento de liberalizar y mercantilizar las relaciones sociales, quitar del medio a los sindicatos, quitar del medio los convenios colectivos, que el trabajador quede desprotegido ante los empresarios. En este sentido también hay un intento del gobierno de priorizar lo que tiene que ver con la influencia del capital agroexportador y de los sectores financieros de la economía y los sectores transnacionales. Ahí está puesto el énfasis del gobierno, para el gobierno liberalizar la economía al extremo y darle todo el poder a los grandes empresarios, a la banca privada, a los sectores financieros, a las transnacionales. Para el gobierno eso tiene que ver con desregular la economía, ¿no? Darle todo el poder a esos sectores. Y creemos que este ataque por arriba a nivel económico, político y social se ha servido en los últimos años de lamentablemente, ¿no? Se ha servido de un cambio ideológico y cultural en el abajo. Un cambio ideológico y cultural donde hay sectores de la población que no encontraron en organizaciones populares, sociales, sindicales, mucho menos político-partidarias, no encontraron un lugar de participación, un lugar de militancia, y tampoco vieron respuesta en la democracia representativa. No vieron respuesta para solucionar los propios problemas de la vida común, de la vida cotidiana. Entonces, bueno, lamentablemente todavía el gobierno nacional goza de un margen de apoyo. Creemos que esto se va a ir perdiendo a medida que los sectores populares vayan cayendo en cuenta de que está perdiéndose cada vez más derechos, más conquistas, mayor posibilidad de acceder a lo básico. Y creemos que, bueno, que el ataque al monumento de Osvaldo Bayer tiene que ver con eso, es un acto simbólico más, con todo lo que Bayer implica, con todo lo que implicó, de rescatar del olvido la gran masacre de la Patagonia, que tuvo casi más de 3.000 fusilados. Lo de la Patagonia es el evento de aniquilamiento obrero más grande después de la última dictadura militar. Y fue el evento que sucedió en lo que pasó 50 años atrás, que fue la campaña del desierto, el fusilamiento de la Patagonia. Son todos hechos en los que Bayer se ha pronunciado y se ha pronunciado de manera esclarecedora, tanto en lo que fue la campaña del desierto como en lo que fue los fusilamientos de la Patagonia, como lo que fue la última dictadura militar. Así que bueno, el simbolismo de destruir un monumento a Osvaldo Bayer tiene que ver con reforzar esos tres procesos históricos, que fue la conformación del Estado Nacional a partir del aniquilamiento de los pueblos originarios, que quedaban tanto en el sur como los mapuches, como las comunidades en la zona del Chaco, que fueron las dos últimas campañas de desierto, campañas de aniquilamiento, disciplinamiento de los sectores originarios. Después
para la década del 20, la cantidad de huelgas obreras como la forestal, como la Semana Trágica, como lo que fue la Patagonia, el alzamiento de la Patagonia, que fueron levantamientos obreros de gran envergadura. Y bueno, sin dudas, lo que hizo Osvaldo Bayer fue rescatar esos hechos como episodios de resistencia de los sectores populares, reprimidos en aquel momento de manera cruenta por un gobierno constitucional, tan constitucional como el de Javier Milei, elegido por el voto popular, en aquel momento el gobierno de Irigoyen. Así que podemos trazar, un hilo conductor entre aquellas matanzas, aquellas matanzas durante gobiernos democráticos, las matanzas durante la última dictadura militar y recientemente el aumento de la represión a nivel masivo, como estamos viendo los miércoles durante las protestas de los jubilados. La mejor forma, la mejor herramienta para contrarrestar esta avanzada, simbolizada en la topadora que tira abajo la imagen de Osvaldo Bayer, el monumento, tiene que ver con volver a las bases, volver al trabajo cotidiano en las barriadas populares, en los sectores de trabajo, reforzar la organización, reforzar el trabajo, digamos, de organización entre los sectores populares, concientizando sobre lo que estamos perdiendo, sobre lo que se viene, y obviamente lo más rápido que se pueda ocupar las calles, porque hay que terminar cuanto antes esta pesadilla ultraliberal que instaló el gobierno nacional con todas las características que tiene en este país. Así que envío un saludo enorme a Liliana, al resto de los colaboradores del programa, toda gente con muchas cosas para aportar. Y de mi parte, desde el rol que me toca a nivel sindical y a nivel político, me parece que lo mejor que podemos hacer es nutrir las distintas luchas que se vienen de acá en más, con la mayor información, pero sobre todo con el mayor trabajo entre los sectores sociales populares, porque es importante recobrar la confianza en las acciones de las organizaciones sociales, sindicales, ya que es la única forma de revertir esto y transformarlo todo. Así que se viene jornada de paros nacionales y seguramente será tarea nuestra la de garantizar que se lleven a cabo con la mayor expresión y consenso posible entre los sectores populares. Un abrazo enorme y muchas gracias por todo. Bueno, no, gracias a vos, Emilio. Si a ustedes les parece, porque ya estamos un poquito sobre la hora, le damos la palabra a Nicolás, a Walter, que tiene la mano levantada, como para ir haciendo una conclusión, un cierre y dejar algo de síntesis de todo lo que hablamos. Eh, Hay una cuestión. sí. La semana que viene tenemos el 2 de abril. Ujú. Bueno, luego lo comentás también lo comentás. Walter, ¿le damos la palabra a Nicolás, a nuestro invitado? Te escuchamos, Nicolás. Bueno, primero, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Solamente una cuestión para cerrar, que me parece que es pertinente mencionarlo, ya que todo el programa giró en torno a la cuestión del 24, es reivindicar la memoria de todos los compañeros y las compañeras de la generación de los 60 y de los 70, que fueron una lucha política fascinante que ha dejado conclusiones muy profundas en la clase obrera argentina. Una lucha contra la dictadura de Onganía, después contra las AAA, contra la dictadura, etcétera.
y que con sus aciertos, sus debates internos, sus crisis, etcétera, tomaron una tarea que no fue para nada menor, que fue la tarea de tratar de fundar bajo límites, eh, bajo el testimonio de los límites tremendos de, de la dictadura y de después los estados democráticos, entre comillas, que le siguieron, la tarea de fundar un nuevo orden social que tenga el foco en los intereses de la clase obrera. ¿Por qué menciono esta reivindicación? Porque todavía las consecuencias de esa experiencia, las consecuencias políticas positivas de esa experiencia, se siguen viendo el día de hoy. Por ejemplo, en lo que está pasando con los jubilados. Finalmente, la gran enseñanza que han dejado los compañeros jubilados durante estas últimas marchas de estas semanas, que son en un porcentaje importante compañeros que se han formado en la experiencia política de esas generaciones, es una lección muy importante para los que hoy en día en nuestros lugares de trabajo tenemos el debate de cómo hacer para poder intervenir en un escenario en el cual tenemos que desarrollar una lucha por nuestros salarios, por nuestras condiciones laborales, contra los despidos, por ejemplo, lo que nos ocurre ahora a los docentes, al mismo tiempo que tenemos que tratar de vencer los límites que nos está imponiendo la propia burocracia de la CGT y los sindicatos en los cuales nosotros estamos inscriptos. Los límites a una lucha por literalmente nuestra supervivencia y por el salario con el cual sostenemos a nuestras familias. Y eso me parece muy importante porque los compañeros jubilados han demostrado que hay un rumbo, que es el rumbo de dos cuestiones. Por un lado, de defender la cuestión de la jubilación y defender un programa independiente de los trabajadores frente al saqueo que el gobierno está llevando adelante, pues la cuestión finalmente de la jubilación no es solamente una cuestión de los compañeros que ya se han jubilado, sino que es una cuestión del conjunto de los trabajadores y es un elemento central en un programa obrero frente a la crisis. Y segundo, porque han demostrado un método maravilloso, que es el método de no esperar a ningún tipo de burocracia, no esperar a la convocatoria de absolutamente ningún organismo del estilo de la CGT que está comprometido en la gobernabilidad, en garantizar la gobernabilidad de Milei, sino que se ha jugado a marcar un rumbo político a través de una acción que inicialmente aparecía como más minoritario, como un grupo más pequeño, pero que rápidamente ha sabido empalmar con una necesidad general de todo un sector muy masivo de la población de ir a una lucha contra el gobierno. Entonces, a través de la acción de un grupo muy pequeño, eh, ha instalado un método y ha instalado una perspectiva política para salir a luchar contra este gobierno, lo cual en este contexto es absolutamente maravilloso. Y es una lección política fascinante de una generación de luchadores muy conscientes y muy aguerridos hacia los compañeros que nos estamos involucrando recientemente en la lucha política. Así que quería reivindicar eso, porque finalmente lo que estamos viviendo hoy en día es la memoria viva de una generación que ha dejado todo en la lucha por la libertad de la clase obrera, lo cual me parece maravilloso y que hasta qué punto en movilizaciones políticas actuales siguen dando una enseñanza muy grande. Así que quería reivindicar eso y bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a vos. A ver, Walter, que ahí tenía la mano levantada. No, miren, varias cosas. Primero, lo de Marta, cuando hablaba, digamos, de anécdotas que ella comentó, me hizo acordar una anécdota mía personal. Es decir, yo vengo de familias obreras también. Mi viejo era obrero metalúrgico y mi abuelo era ferroviario. Ambos de una intensa actividad de tipo sindical, no política, pero sí sindical, alineándose obviamente con el peronismo en esa época. O sea que entre mi viejo y mi abuelo, desde el 17 de octubre del 45 hasta el 76, estuvieron en todas las luchas, había si por haber. Y mi viejo, que no era mucho de hablar de esta época, uno de los pocos momentos que habló, me comentaba de cómo había vivido él el 76. Entonces él trabajaba como obrero metalúrgico en una fábrica muy importante acá en Vicente López, cuyo nombre nunca me lo acuerdo. Y entonces él decía que días antes del golpe, días antes del 24 de marzo, él era parte de la comisión interna. El gerente general junta a toda la comisión interna días antes del golpe
y les advierte de que va a venir un golpe militar, de que este golpe militar iba a ser distinto a los otros, que no iba a ser igual a los otros golpes, porque pensá que le hablaba una clase obrera que ya estaba acostumbrada a luchar contra los militares. Pero el patrón le advirtió que este golpe era distinto, que no era como los otros, y que él no quería tener cargo de conciencia. Por lo tanto, les ofrecía a la comisión interna indemnizarlos, darles un plus aparte de la indemnización, pero que renuncie a su trabajo, porque él no quería tener, digamos, cargo de conciencia. Bueno, una parte, digamos, de la comisión interna agarra, mi viejo piensa varios días y finalmente termina agarrando la indemnización, porque, bueno, se queda pensando en esta advertencia, ¿no? En esto de, bueno, miren que esta vez va a ser distinto. Y efectivamente, los compañeros que decidieron no agarrar indemnización ni quedarse, esos compañeros desaparecieron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre supimos la complicidad de los empresarios, siempre supimos que la dictadura vino a disciplinar a la clase obrera. Simplemente estamos ante un intento de distorsionar nuestra historia, nada más. Pero siempre supimos a qué vino la dictadura, con qué carácter social. eh, y bueno, y simplemente ahora quiere distorsionar. Miren, nosotros hablamos del genocidio. Estamos en una época en donde se reivindican los genocidios. Los jefes de Estado reivindican los genocidios. Por eso este tema es muy importante. Y saludo desde ya dedicarle las 2 horas del programa a este tema. Porque está ocurriendo un genocidio actualmente en nuestras narices y que es defendido por los jefes de Estado, que es el genocidio de Gaza. Que muchas veces la gente cuando quiere hablar en los parlamentos o en institutos en Europa, el nivel de censura que hay es tremenda, tremenda. Lo mismo pasa con Trump. Entonces, este tema no es un tema meramente conmemorativo, no es un tema meramente para analizar el pasado, sino que es un tema muy, 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 muy presente. Bueno, gracias. Qué anécdota, ¿no? Me- Sí, fuertísima. sí, muy fuerte. Y bueno, qué patrón, digamos, que por lo menos Bueno, tuvo una posición. algo de cargo tenía y bueno, pero él ya sabía todo, ¿me entendés? Claro, claro. Y Vicentín, 22 desaparecidos, toda la comisión interna. Hace poco se presentó el documental acá en el programa. Ok, mira. Claudio, Sí, 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 sí. Muy bien. Yo quiero decirle gracias, Nicolás, por decirnos que algo se está aprendiendo de nuestra lucha. Hay algo fundamental. Las agrupaciones de jubilados estamos trabajando en coordinación, que somos, y los llamamos las organizaciones, la organización de las agrupaciones que estamos los miércoles. O sea, todos funcionamos de acuerdo, pero tenemos una contrapartida muy positiva, que es que en lo político también hay un acuerdo de todos los partidos de izquierda, que se llama el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Ellos también funcionan por acuerdos y están tratando de dar una solución política en el país. O sea, lo que nosotros tenemos en las luchas, ese acuerdo, hay también una contrapartida en lo político y con políticos y diputados que vienen a nuestra lucha. Eh, ¿Cómo se llama? Nicolás del Caño. Viene acá, toda la lucha, le damos la palabra. Está también Mónica Slotauer, una gran trabajadora de limpieza del ferrocarril que ahora es diputada nacional. Y ella participa en nuestras luchas, está junto a nuestras luchas. Por eso decimos, no solamente sindical, no es solamente de luchas, sino también nosotros felicitamos a esos compañeros del FITI
de FITU, que también están funcionando de forma democrática e independiente de las otras corrientes políticas. Lo digo porque va a haber elecciones. Y por último, voy a decirles que el sábado mañana, de 12 a 18, tenemos el plenario de las organizaciones de jubilados en la Mutual Sentimiento, Avenida Federico Lacroze, 4181, e invitamos a todos a que vengan a Lacroze 4181 a la Mutual Sentimiento. De 12 a 18 horas vamos a estar viendo qué es lo que hacemos el miércoles 2, porque es lo de las Malvinas. ¿Qué hacemos el miércoles 9 con respecto a la movilización la movilización por los jubilados que llama la CGT? ¿Y qué vamos a hacer si es que se hacen estas dos cosas? El paro del 10. ¿Cómo vamos a contribuir a que haya también un poco de actividades y la cuestión de plan de lucha que tenemos que exigir de la CGT? Nada más. Bueno, gracias, Claudio. Clelia, Luisa, Marta creo que ya no, ya se retiró, me parece, porque no la veo. Delia, A Clelia activa tu el micrófono. micrófono. Bien, perdón. Como siempre, agradezco a mis compañeros, a los invitados, a la radio, a la audiencia. En estas audiciones se aprende muchísimo. Y quería agregar una cosita nomás que se mencionó apenas. Yo tengo aquí el libro de Ragendorfer, que es un periodista muy conocido, que da por sabido que después de Monte Chingolo, la guerrilla estaba vencida. Y aunque equivocados, para mí equivocados, hicieron mala evaluación de quienes lo iban a acompañar y quienes no, reivindicaban un cambio profundo en la sociedad para mejorar. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pero en realidad había pasado a ser un problema policial y punto. Pero sirvió, insisto, de gran excusa. El asunto fue qué economía iba a manejar el país de ahí en adelante. Y lo estamos viendo porque también, como decía mi abuelo, para nombrarlo una vez más, estos barros son de aquellos lodos. Así estamos. Hasta la vez que viene. Muchas Gracias, gracias otra Clelia. vez. Luisa, No, todo bien, todo bien. bueno, Cerremos. perfecto. Entonces, le agradecemos a Nicolás por todo el tiempo que ha dispuesto para nosotros, al equipo, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos que tenemos un canal de YouTube donde quedan como archivo estas grabaciones que se puede ingresar colocando la rueda guión medio, porque el otro día me equivoqué, no es guión bajo, sino guión medio W4C. Y le agradecemos la suscripción, así nos ayudan a difundir. Quisiera terminar el programa con este pedacito de la Patagonia rebelde con guión de Osvaldo Bayer, que se realizó en el año 1974, que estuvo prohibida también esta película y que estaría bueno que los jóvenes en las escuelas y los profesores se la pasaran a los chicos. Me dicen ustedes a ver si se puede, si se escucha. Esperen un minutito. Cotijan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro
sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿Es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos, que estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Levantan la manito. Bueno, Lili, Ahí tenemos la herramienta de los trabajadores. así es, Muy bien. así es. ¿Nos vamos, Lili? Sí, por favor, Luisa. Gracias, gracias, La Rueda. Hasta la próxima.